Gusto en saludarles cordialmente desde los espacios académicos de la Universidad Yacambú. Quien les habla, la doctora Mercedes Torres, profesora de esta cátedra referida a los procesos de investigación. Sean todos bienvenidos. Históricamente, la ciencia se ha dedicado a estudiar la parte física de la realidad simbólica y no la realidad fenomenológica del ser. Se ha ocupado de indagar holísticamente al universo que lo rodea, el caso de estudio donde se ocupa y donde entran en juego lo cultural, lo social, económico, político, entre otros elementos u otras variables o categorías. De allí que Miguel Martínez, en su publicación del año 1997, hizo un acopio de los expertos que hablan acerca de la revolución de los paradigmas del pensamiento científico, teniendo en primer lugar a Thomas Kuhn. La ciencia no progresa por simple acumulación de conocimientos. Las revoluciones científicas son momentos de desarrollo no acumulativo en los que un viejo paradigma es sustituido por otro distinto e incompatible con él. Eso lo dice Thomas Kuhn. Estableció que el conocimiento científico es relativista, producto de un proceso histórico en la búsqueda del conocimiento, el cual es cambiante y dinámico, precisamente como producto de una revolución científica. Por otra parte, indicó que Karl Popper, quien aborda el problema de los límites entre la ciencia y la metafísica y propone la búsqueda de un llamado criterio de demarcación entre las mismas que permita de forma tan objetiva como sea posible distinguir las proposiciones científicas de aquellas que no lo son. A propósito, señala que a través del racionalismo crítico se establece que el conocimiento científico es refutable, que no puede equivocarse y debe ser sometido a revisión y contraste. Esta medida se fundamenta precisamente en que la actividad científica es dinámica y lo que hoy es una ley, mañana puede no tener la misma veracidad. Por otra parte, para Paul Feyerabend, filósofo de la ciencia, que a lo largo de la vida ha experimentado una evolución constante, es popperiano, antirracionalista, empirista, antiempirista, antipositivista, relativista, siempre con un alto grado de anarquismo y criterio crítico. Creador del anarquismo epistemológico. Es uno de los dos autores de la tesis de inconmensurabilidad. La investigación propiamente dicha no es producto de la utilización de un método científico, sino del conocimiento que sobre el objeto de estudio tiene el investigador y de tanto abordarlo lo entiende y lo resuelve, sin el apoyo de ese conjunto de pasos sistematizados y objetivos que definen y caracterizan al método. En este caso, es para mí determinante destacar que es propicio o es propio de los antropólogos asumir esta posición metodológica. En mi caso, ya les señalo que soy antropóloga, ya que a la hora de trabajar el asunto y el objeto de estudio, el método se hace a un lado y el trabajo de campo se asume naturalistamente, tal y como
se vayan presentando los acontecimientos debido a la información que vayan facilitando los versionantes o personajes claves a través del proceso investigativo, así como aquellos otros que por causas del destino pues se vayan sumando y vayan apareciendo. También destacó Martínez en su obra citada que la participación de Imre Lakatos, quien habla de la falsación y consiste en un triple enfrentamiento entre dos teorías rivales y la experiencia, una es aceptada y la otra es refutada. Plantea una nueva unidad de análisis, el programa de investigación científico. Ve a la investigación científica como un programa progresivo y regresivo. En lo que respecta a lo progresivo, argumenta que el avance teórico se anticipa al crecimiento empírico y en lo referido a un programa regresivo señala, por el contrario, que la teoría está en retraso a la actividad empírica. Considero oportuno señalar textualmente un comentario hecho por este citado autor, es decir, por Martínez, en referencia acerca de la posición de Lakatos, diciendo lo siguiente, abro comillas, sostiene que la honestidad del falsacionismo sofisticado, es decir, su teoría, pide que se intente considerar las cosas desde diferentes puntos de vista, que se propongan otras teorías que anticipen hechos nuevos y que rechacen las teorías que han sido superadas por otras poderosas. Piensa que este falsacionismo metodológico sofisticado combina varias tradiciones diferentes que hereda de los empiristas la determinación de aprender fundamentalmente de la experiencia y de los kantianos el enfoque activista de la teoría del conocimiento. En todo caso, Lakatos tiende a explicar las posiciones no en términos psicológicos y sociológicos, sino que considera que están determinados por principios de racionalidad. Fin de la cita. Evidentemente, a través de este argumento puedo interpretar que ya Lakatos se había adelantado a esgrimir sobre el pensamiento emergente de la investigación cualitativa al refutar cualquier posición positivista y objetivista sobre el método. Esto no es aplicable a cualquier objeto y sujeto de estudio, pues la cultura del hombre es relativa, es decir, se ciñe a su circunstancia, escenario, ideología, necesidades, es decir, de la cosmogonía de su universo. Y al hablar de universo, hablo de un holismo sincrético. Otro de los puntos a los que hace referencia Martínez es acerca de la dinámica mental del paradigma emergente, aseverando en primera instancia que la mente humana tiene costumbres, valores, creencias, estructuras, genotipos y fenotipos muy arraigados, los cuales son verdaderamente difíciles hacer cambiar o distraerlos. Enfatiza algo muy contundente como es lo ilógico y de la objetividad de la observación y del conocimiento científico, calificándolo de absurdo, diciendo que solo es útil para la repetición de los hechos. En consecuencia, habla de otro componente, como es el cambio de criterio de verdad, al hablar que el criterio de
verificación es inverificable y que por lo tanto, de acuerdo con su mismo criterio, no tiene sentido. Fin de la cita. Otro argumento que sobresale es el de Sigmund Koch. Él señala que durante su carrera universitaria pasó del interés de la literatura al interés de la filosofía y en 1981 decretó un fetichismo metodológico, el cual consistió en una tendencia a subordinar el análisis auténtico y contextual al descubrimiento y a la investigación o a la invención pues de la aplicación ciega de un método externo como sus usuales muletillas, es decir, su soporte, reglas, prescripciones, técnicas y códigos rígidos. Aquí se evidencia que Koch guarda estrecha relación con la opinión emitida por Feyerabend en cuanto quiero decir, a la utilización ortodoxa y rígida del método científico. Al igual que Miguel Martínez, opina en una de sus obras que el investigador asume y adopta al método de acuerdo a las necesidades del objeto de estudio. Bien, este autor Martínez en su obra citada trasciende diciendo que los grandes descubrimientos científicos fueron realizados sin la utilización de enfoques y epístemes tradicionales, manejando además de la razón, la imaginación y la intuición. Y bueno, yo, en mi caso muy particular, agregaría que la percepción y con ello la interpretación de la realidad circundante, del escenario, como es traducido hoy día por la ciencia en general para ubicarse en este contexto investigativo. Además, el mismo Martínez, en su texto El futuro de la ciencia, después de hacer un bosquejo sobre la parcialidad de la ciencia hacia la aplicabilidad de lo fáctico reducido a la física y a la matemática, ofrece un aporte acerca de la tendencia de las ciencias sociales, según los científicos reseñados por él, tales como Albert Michelson, John Wheeler, Steven Weinberg, Erwin Schrödinger, Gunther Stein, Francis Crick, Edward Graham, entre otros, señalando lo siguiente. La tendencia científica reduccionista exige que las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la psicología, la economía, entre otras, se expliquen con bases y principios sociobiológicos y estos, a su vez, sometiéndolos a paradigmas darwinismo, el cual, por su parte, deberá entenderse siguiendo principios netamente físicos. Así, ya se trate de la guerra, la xenofobia, el dominio machista o incluso los brotes de altruismo o el misterio de la conciencia, todo deberá entenderse con base en leyes corrientes de la física. Estas leyes, en definitiva, se entenderán de acuerdo a lo que se conozca de la física de partículas, es decir, del comportamiento de los protones, neutrones, electrones, etc. Y ahora de los quarks, los cuásares y sobre todo las supercuerdas. Recordemos que estas últimas entidades físicas son puras construcciones lógico-matemáticas, es decir, no tienen un significado especial aparte de su definición matemática.
Ahora bien, ese significado especial arriba señalado de la realidad lo da el sujeto cognoscente, el cual emerge de manera natural sin que el hombre lo manipule o lo anticipe. Pues bien, hemos llegado al final de esta composición acerca de los científicos y su posición sobre la investigación. Espero que esta presentación les sea de gran utilidad. Hasta una próxima oportunidad. Y las referencias utilizadas en este ensayo han sido El futuro de la ciencia y El paradigma emergente, ambos del investigador Miguel Martínez Migueles.